Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, es un gusto saludarles de nueva cuenta. Estamos comenzando el programa Volviendo a la Palabra de los jueves. Estamos aquí por Radio Esperanza, todos los jueves a las 6 de la tarde. También estamos los miércoles a las 7:30, por aquel que no sabía, para que nos acompañe también los miércoles. Mi nombre es José Ángel Lara Castillo y ya estamos listos. Aquí en cabina está mi esposa Esmeralda Martínez, mis hijos Sara, Sofía y José Ángel. Ellos van a estar atendiendo tu llamada, anotando tus comentarios para lo que gustes y mandes. Estaremos aquí contigo hasta las 7 de la tarde, si el Señor así lo permite. Y para que te comuniques con nosotros, te vamos a dar todas nuestras vías de comunicación. Buenas tardes, gracias por acompañarnos aquí en cabina. Los teléfonos son 81 83 75 50 51 y 81 83 75 50 55. Además hay un número de celular para mensajes de texto en la semana, es el 818 252 8607. También tenemos correo electrónico, por si gustas también usar este medio. Es volviendo a _la palabra @hotmail.com. También tenemos Facebook, es volviendo a la palabra, y página de internet es www.volviendoalapalabra.com. Tenemos como todas las semanas para ofrecerte, si así lo deseas, una prédica, algunas prédicas de programas anteriores, una Biblia por persona. Si tú la necesitas de manera personal, háblanos aquí o aquí a la cabina o al número de celular, y por favor danos tu nombre completo, tu dirección y teléfono. Por favor, solo una Biblia por persona si así tú lo necesitas. También si gustas visitar nuestra página de internet, nuestra página es www.volviendoalapalabra.com, y de ahí del Facebook y de la página de internet también te puedes ligar a nuestro canal de YouTube, que es Volviendo a la Palabra. En estas tres redes, ahí estamos actualizando constantemente nuestras predicaciones, todo lo que hacemos el miércoles o el jueves en radio, también nuestras predicaciones dominicales, que ojalá y te sean de bendición. También para los que preguntan dónde nos reunimos, nosotros nos reunimos como iglesia a estudiar la palabra de Dios, la Biblia, los domingos a las 12 del mediodía en el centro de San Nicolás de los Garza. Nuestra dirección es en la calle Corregidora, número 500, cruz con la calle Colón. Estamos muy cerca de la Clínica 6. De hecho, de Universidad, donde está la Clínica 6, entrando por la calle Juárez, que es la principal, la primer cuadra, 100 metros, esa es la calle Corregidora, y de ahí estamos nosotros 4 cuadras hacia el sur, ¿ok? Pero si no te quedan cómoda esta dirección, también tenemos unas pequeñas células de estudio en casa, que si te interesa unirte, estamos los lunes en el Pedregal del Topo Chico en Escobedo, también los lunes en la colonia Niño Artillero en Monterrey. Los miércoles estamos en la colonia Fresnos en Apodaca, y también los miércoles en la colonia Arboledas de Santa Rosa en Apodaca también. Y los sábados en la colonia Roble también allá en Apodaca. Si te interesa alguna de estas direcciones, horarios, llámame o mándame un mensaje al celular o un correo electrónico y ahí te mandamos toda la información, ¿ok? Bueno, y otra vez gracias por acompañarnos y vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Las últimas semanas hablamos de la fe. Sí, vimos lo que es la fe, no solo por la definición de la misma palabra, sino principalmente vimos todas las características que debe de tener la fe, porque por fe somos salvos, ¿sí? Pero hoy existen muchos tipos de fe y no toda la fe salva. La misma Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. Sí, los demonios no son salvos. Así es que tenemos que examinar nuestra fe. Las características de las que hablamos
de la fe que salva, de la fe verdadera, veíamos que varias de ellas, la primera es que se da en el corazón, se cree con el corazón, y la gente podría, bueno, eso sí, eso dice la Biblia, etcétera, ya lo sabemos, pero lo que no sabes es que el corazón no tenemos control. Hoy la gente cree que cuando dice, sí creo en Jesús, ya lo creyó. No, el corazón no tenemos acceso nosotros ni a saber lo que creemos. No sabemos ni siquiera lo que creemos. Hasta que se ve. ¿Cómo se ve la fe? Por los actos, dijo Jesús, por sus frutos. Es decir, yo puedo decir que creo en Jesús, pero si robo en el trabajo, si me la paso viendo muchachas en internet o en la calle, no es verdad que creo. Sí digo, con la boca digo que creo, pero en realidad adentro de mi corazón no lo creo. Ese es el problema del hombre. Jesús, Dios dice en su palabra, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y esa es la fe, algo que tenemos adentro, ¿sí? No está basada en algo visible, ¿sí? Porque por eso es fe, porque está basada en la palabra de Dios. La fe viene por oír la palabra de Dios, ¿ok? Pero te digo, ya, ok, la fe se adquiere estudiando palabra de Dios, la fe está dentro de nuestro corazón. ¿Cómo sé si estoy creyendo lo correcto? Por los frutos. La fe y los frutos van juntos, la fe y los hechos, la fe y los actos, la fe y las obras. De hecho, Santiago dijo que la fe sin obras es una fe muerta y no salva. ¿Ok? Cuando está hablando de obras, cuando Jesús habla de frutos, se refiere a la obediencia. Aunque somos salvos solo por fe, desde luego que la fe que salva produce obras, produce obediencia, produce santidad. Esa es la fe que salva, la que produce como fruto hacer la voluntad de Dios. Es tan ilógico, personas que viven en pecado, como todos los cristianos, como este que te está hablando, como tú que me estás oyendo, y de todos modos sentir la seguridad. ¿Por qué? Porque tengo fe. No, es que no te das cuenta lo que dice la palabra. El que tiene fe, obedece. Van tan unidos, no puede separarse la fe de la obediencia. El que obedece es que tiene fe. El que tiene fe es el que obedece, juntos siempre. Y no se puede, no sé, poner uno primero después de otro. Otra vez te repito, el que tiene fe obedece. Y el que obedece es el que tiene fe. Y van juntos siempre. Y los ejemplos así son. Abraham, los ejemplos de Hebreos 11, ¿te acuerdas? Abraham dejó su tierra y su parentela. Noé se puso a fabricar el arca. Pedro, cuando vemos los evangelios, tuvo que dejar su barca llena de peces. Leví dejó la mesa de los tributos. Esa es la fe. La fe no es solo decir creo y no obedecer. No, hay que obedecer. Jonás tenía que ir a Nínive. Hay que obedecer el llamado de Dios. Adán debía rechazar el fruto prohibido. Y el joven rico tenía que vender todo y dárselo a los pobres. Hoy hay en el cristianismo una fe, ¿sí? Una fe, no sé cómo llamarla, pues es falsa. Aquel que dice que cree, pero sigue caminando en pecado. Es como si el joven rico creyera que va al cielo. Porque mira, conoció a Jesús en persona. Mira, creyó, oyó la palabra de Dios. Y luego que él dijo, sí creo. O sea, no voy a vender lo que me pides, pero sí creo. Eso es lo que están haciendo los cristianos de hoy. Si creo en Jesús, no lo obedezco, ¿verdad? Sigo teniendo pleitos, sigo teniendo lujuria, orgullo, pecados, pero sí creo. Estamos equivocándonos. Creer es obedecer, obedecer es creer. Hay que hacer la voluntad de Dios. Alguien que no hace la voluntad de Dios no puede ir al cielo, así de sencillo. Alguien puede decir, pero no es por obras, eso ya lo sabemos. Es por fe, pero la fe que salva
produce obras. Eso enseña el mismo Efesios 2:8. Claro, por gracia sois salvos por medio de la fe, ¿sí? No por obras para que nadie se gloríe, pero enseguida nos dice para qué, ¿sí? Para hacer buenas obras. Eso es lo que enseña la palabra, hacer la voluntad de Dios. Esto está por toda la Biblia. Sí, es el requisito, hacer la voluntad de Dios. Mira, por ejemplo, Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos, el que hace la voluntad. Dice primera de Juan 2:17, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Te das cuenta? En hacer su voluntad está la salvación, no en repetir una oración, no en decir que tengo fe o creer que la tengo, no en unirnos a una iglesia o una religión, no porque tenemos familiares cristianos, eso no nos da salvación. La salvación está en hacer su voluntad. Eso dice la palabra de Dios. Y hoy vamos a hablar de esto. Se oye sencillo, ¿no? La voluntad de Dios. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios? Y hoy vamos a hablar de ella. Está por toda la Biblia. Por ejemplo, en Apocalipsis 4:11 dice, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen. ¿Sí? Es decir, la voluntad de Dios está en todas partes. El mundo existe por su voluntad, es decir, porque Él así lo quiso. Colosenses 1:16 dice que todo fue hecho por Él y para Él. Lo que pasa en el mundo es por su voluntad. Es su voluntad que los seres estemos en la tierra, ¿sí? Para Él poder elegir los que estarán con Él eternamente, esa es su voluntad, ¿ok? Pero en cuanto al hombre, en cuanto a las personas individualmente, también hay una voluntad de Dios y debemos conocerla. Otra vez, ¿por qué debemos conocerla? Porque hay que andar en ella. El mandamiento es andar en la voluntad de Dios, obedecer la voluntad de Dios. De no hacerlo, viene la posibilidad de que nos perdamos. Entonces debemos descubrir la voluntad de Dios para nuestra vida. ¿Ok? Miren Marcos 3:34. Marcos 3:34 dice, mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. ¿Ok? Antes de avanzar, ¿sí? Deberíamos de responder la primera pregunta, aunque bueno, ya es muy obvia con todo lo que acabamos de leer. ¿Se puede conocer la voluntad de Dios? Claro que sí. Él nos revela su voluntad. Si la Biblia nos manda a hacerla, obedecerla, pues claro que debemos conocerla. Esto es muy importante. Esto nada más por si hubiese alguien por ahí que cree que la voluntad de Dios no es posible conocerla. Claro que se puede. Romanos 12:2 nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Claro que se puede conocer, y ya desde ahí, como hicimos con la fe, ¿te acuerdas? Nos da dos características de la voluntad de Dios, y esa nos tiene que acompañar por todo el estudio. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Tres características de la voluntad de Dios. Es buena, es agradable y es perfecta. ¿Ok? Colosenses 1:9 dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. No solo es que se puede conocer, mira la oración, dice, no paramos de orar, ¿sí? ¿Para qué? Para que sean llenos del conocimiento de su voluntad. Eso es lo que ora
la gente, el cristiano. Esto es lo que ora, ¿sí? Deberíamos de hacer, yo creo que lo vamos a hacer pronto, un programa de las oraciones que hace el cristiano. ¿Qué pide? Porque hoy nos han vendido, si nos han engañado, creyendo que el cristiano pide cosas del mundo. Y el cristianismo está tan mezclado con el mundo. Pero esto es algo que ora el cristiano, por conocer la voluntad de Dios. Dice Efesios 5:17, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. El que no conoce su voluntad es un insensato, ¿sí? Es un insensato. Dice en Lucas 12:47, el siervo que conociendo la voluntad del Señor no se preparó ni hizo conforme a ella, recibirá muchos azotes. ¿Ok? Entonces, claro que se puede conocer la voluntad de Dios y debemos de buscarla, porque nuestro futuro eterno depende de hacerla o no hacerla. Pero hablar de la voluntad de Dios es hablar de algo tan grande, ¿sí? La palabra voluntad en el griego, en el diccionario, significa determinación, elección, querer o desear. 4 cosas, si te fijas. De hecho, no son lo mismo. Determinación, elección, querer y desear no son lo mismo. ¿Ok? Y esto es importante porque nos va a ayudar ya desde el mismo diccionario a ver que hay diferentes tipos de voluntad de Dios. Pero su voluntad está en sus deseos, están en su mente, están en su corazón, y de eso estamos hablando hoy. Mira, por ejemplo, dice Primera de Timoteo 2:3. Primera de Timoteo 2:3. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Si lo juntamos con Segunda de Pedro 3:9, donde dice que Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, ya nos daríamos cuenta de algo, por ejemplo. Pero este ejemplo lo pongo para que vayamos viendo cómo hay diferentes tipos de voluntad, ¿sí? La voluntad de Dios es que todos lleguemos al cielo, ¿ok? Y nos enseña Primera de Timoteo 2:3 y Segunda de Pedro 3:9. Y luego si juntamos, es decir, hacemos teología sistemática y juntamos más versos en nuestro estudio, si juntamos Isaías 46:9, que nos dice, yo soy Dios, no hay otro Dios, no hay nada semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde la antigüedad, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Dios hace todo lo que Él quiere. Dice lo mismo en Daniel 4:35. Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano. Entonces, si juntamos los que veíamos ahorita, Dios quiere que todos seamos salvos. Y juntamos Isaías y Daniel y vemos que Dios siempre hace todo lo que quiere. ¿Cuál conclusión llegaríamos? Todos se salvan, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que no es cierto. ¿Por qué? Porque no significa lo mismo la voluntad de Dios en un verso que en el otro. ¿Por qué? Porque hay diferentes tipos de voluntad de Dios, como lo vimos en el diccionario y como se ve también en la Biblia. ¿Ok? Ojalá y tengas papel y pluma a mano, porque este es un estudio que comenzamos hoy y si Dios quiere terminaremos la próxima semana. La propuesta siempre de este programa de Volviendo a la Palabra es estudiar la Biblia, ¿sí? Estudiar la Biblia, dejar ya de escuchar gritos, de declarar, de decretar, de pedir oraciones, de lo que hace el cristianismo hoy. Y vamos a estudiar la palabra de Dios. ¿Qué te parece? Vamos a comenzar por ver, los teólogos también han dividido la voluntad de Dios, y yo creo que correctamente la dividen en 2 partes.
la voluntad decretiva, comencemos por ella. También puede llamarse la voluntad soberana, la voluntad ineludible. Entendamos que estos calificativos o nombres no vienen en la Biblia. Es algo que se lo ponen los teólogos y digamos, y sí es bien nombrada, ¿ok? Su voluntad soberana, digamos nosotros, ¿ok? Es la directa voluntad de Dios donde Él hace que algo sea. Él decreta, porque Él sí puede hacerlo. Por ejemplo, es Dios el que decretó la existencia del universo. Y cuando vemos Génesis 1, siguió decretando, hágase la luz, y la luz se hizo. ¿Okay? Dice Job 23:13, si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. En este tenor es donde están los versos de Isaías que leíamos ahorita y de Daniel. Por ejemplo, Isaías 14:24. Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. Esta es la voluntad decretiva de Dios. Separémoslo así, la voluntad decretiva está por todos lados, en el mundo, en el universo, hasta en nuestras vidas personales. Pero mira, por ejemplo, Job 38:8. Dice, ¿quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura y por su faja oscuridad y establecí sobre él mi decreto. Le puse puertas y cerrojos y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante. ¿Quién le dijo al sol que brillara? ¿Quién le dijo a la tierra que girara? Todo eso sucede por la soberanía de Dios. La soberanía de Dios dirige todas sus obras, ¿sí? La voluntad decretiva de Dios tiene que ver con la soberanía de Dios, ¿sí? En cada huracán, en cada terremoto, en cada gota de lluvia, en cada granizo, en cada bebé que nace, en cada persona que enferma, en cada persona que sana, en cada persona que fallece, está la voluntad decretiva de Dios, de la que nadie puede zafarse de ella. Dice Primera de Samuel 2, del 6 al 7, Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y Él enriquece. Jehová abate y Él enaltece. Esa es la voluntad de la que habla la Biblia. La primera de ellas, que es la decretiva, no es opcional. Se hace porque se hace. Por ejemplo, el día y la hora de nuestra muerte, de todos, se hará por decreto de Dios. Ya está el día y la hora, y la forma también. ¿Quién podrá escaparse a eso? Nadie, ¿ok? A esta voluntad decretiva no tenemos acceso, no la conocemos, ¿sí? Esta no la conocemos, esto es muy importante, ¿sí? Porque a veces hay alguien, oramos por un enfermo, pero si Dios determinó que muriera, ¿qué va a pasar? Pues va a morir. A veces oramos por un problema que tenemos, pero si Dios ha determinado que lo pasemos, lo habremos de pasar, ¿sí? A menos, claro, que su voluntad decretiva cambie. ¿Puede Dios cambiar su voluntad decretiva? Esta es la misma pregunta de, ¿podría Dios arrepentirse? ¿Arrepentirse es cambiar de opinión? ¿Sí? Y la Biblia enseña que sí. Ya sabemos que hay algunas iglesias que enseñan que no, pero la Biblia es clara y contundente y enseña abundantemente que sí. Sí, que Dios puede cambiar de opinión, que Dios puede arrepentirse, que la voluntad decretiva de Dios puede cambiar. ¿Ok? Por ejemplo, en 1 de Samuel 2:30, antes de continuar, te voy a dar los números de teléfono aquí en cabina, te los vamos a pasar. Gracias por continuar con nosotros aquí en cabina. Son 81 83 75 50 51. Te los paso. El teléfono aquí en cabina son el 83 75 50 51 y el 83 75 50 55. Y mi número de celular es el 818 252 8607. ¿Ok? Te decía, estamos en 1 de Samuel 2:30. ¿Ok?
que dice de ahí en adelante, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honro a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. ¿Sí? Es la voluntad de Dios, era una, y luego cambió, Él puede cambiarla. En Primera de Reyes 21, Acab sería castigado por Dios, y dice en 21:27 que Acab oyó, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, ayunó, durmió en cilicio y anduvo humillado. Y entonces vino palabra de Jehová diciendo, ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Por cuanto se ha humillado, no traeré el mal en sus días. Es decir, claro que Dios puede cambiar su voluntad. La oración puede cambiar esta voluntad decretiva de Dios, ¿sí? En Segunda de Reyes 20, del 1 en adelante, se ve un caso clarísimo. Clarísimo, Ezequías cayó enfermo, vino el profeta Isaías y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás. Él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová. ¿Sí? Antes que saliese, Isaías lo devolvió el Señor a decirle, dile a Ezequías, así dice Jehová, he oído tu oración, he visto tus lágrimas, añadiré a tus días 15 años. Claro que la oración puede cambiar la voluntad de Dios. Si no, ¿para qué oramos? Oramos porque sabemos que Dios puede cambiar su voluntad. ¿Ok? Pero hasta ahí con esa voluntad decretiva. Es la que Dios determinó y pasa porque pasa, a menos que tenga misericordia de nuestros ruegos y cambie su voluntad. Pero no tenemos acceso a esa voluntad decretiva, ¿ok? No la conocemos del todo, ¿ok? Ahora hay otra voluntad de Dios que los teólogos la llaman la voluntad permisiva de Dios, ¿ok? Unos son decretos, sí suceden porque Dios lo manda, nadie los puede desobedecer, ni la naturaleza, ni las cosas, pero otros no son decretos, ¿sí? ¿Ok? Pero otra vez, quiero ser claro, acuérdate que esos son nombres puestos por el hombre. Hay quien la divide en voluntad perfecta y voluntad permisiva. Otros dividen en voluntad secreta y voluntad revelada. Estamos hablando de lo mismo, ¿ok? ¿A qué nos referimos ahora con esta voluntad permisiva? Tiene que ver con casos más particulares o personales. Por ejemplo, ¿con quién te vas a casar? ¿Qué vas a estudiar? ¿En dónde habrás de vivir? ¿En 10 años? Cosas así. Permisiva se le llama porque parece que tenemos participación y la tenemos los hombres, las personas. Tomamos decisiones. Así como la decretiva tiene que ver todo con la soberanía de Dios, la permisiva tiene que ver con nuestro libre albedrío. ¿De qué color te vas a pintar el pelo mañana? Permisiva, parece ser que Dios nos da permiso de tomar decisiones e incluso permiso de equivocarnos en ciertas cosas. No estoy hablando de pecado, ¿sí? De equivocarnos en alguna decisión. Pero sin embargo, Dios tiene control también, la soberanía de Dios tiene control también de esta voluntad permisiva. ¿Okay? ¿Cuál es la voluntad permisiva? Hay muchos ejemplos en la Biblia. Todo aquello donde el hombre ejerce su libre albedrío está dentro de la voluntad permisiva de Dios. Entonces, ¿en qué sentido es la voluntad de Dios? Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, 1 Samuel 8. Dios era el rey de Israel. El pueblo pide un rey y Dios permite que el pueblo corone a Saúl. Pero aquí es donde hablamos de esto. ¿Era la voluntad de Dios que Saúl fuera rey? Se ve que no lo deseaba Dios, pero al final lo permite. Y al permitirlo también está Dios manejando su soberanía. ¿Sí? Nada escapa de su control. Dice en 1 Samuel 8:19 en adelante. El pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo,
No, sino que habrá rey sobre nosotros. Nosotros seremos como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará. Saldrá delante de nosotros y hará guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo, las refirió a oídos de Jehová, y Jehová dijo, oye su voz, pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones, idos cada uno a vuestra ciudad. La voluntad permisiva parece ser que Dios le da participación al pueblo. No sé si me esté dando a entender. Por ejemplo, en la vida de José el soñador, ¿te acuerdas? ¿Recuerdas toda su historia? Cómo fue maltratado por sus hermanos, por envidia, lo querían matar, terminaron vendiéndolo como esclavo. Cómo José encontró gracia delante de los gobernantes, cómo terminó siendo segundo de Faraón, cómo cuando hubo hambruna vino su familia a él. Ya todos sabemos el final, que los perdonó, los cuidó, los proveyó. Y José dijo un día en Génesis 50:19, ¿ok? A su familia, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. ¿Te das cuenta? En realidad, por ejemplo, la voluntad permisiva de Dios permitió que los hermanos, quienes odiaban a José, lo maltrataran, lo vendieran como esclavo, lo echaran a aquel foso de agua, los hermanos. Pero lo que dice José es, ustedes pensaron mal, pero Dios lo encaminó a bien. Dios es soberano. Ellos en su libre albedrío hicieron algo, pero Dios puede usar hasta nuestro libre albedrío, ¿sí? Dios tiene control. Todo lo que pasó en la vida de José era la voluntad de Dios. Dios determinó que fuera así. Y luego usó a sus hermanos, incluyendo el libre albedrío de los hermanos, para hacer su voluntad decretiva. ¿Okay? No sé si me esté explicando. Es el eterno misterio. ¿Sí? Algunos batallan todavía con esto. Si la Biblia dice que Dios endureció a Faraón, ¿por qué Faraón será castigado? Porque en su voluntad permisiva, Faraón es el que decidió hacer el mal. Hasta el diablo participa de esto, está controlado en esto. Cuando lees Job 1, ves al diablo primero ir con Jehová, ¿sí? Y decirle, sí, no, pues Job por algo te sirve y todo, pero pon tu mano sobre él, ¿sí? Y entonces Jehová, dice en el 1:12, Jehová dijo a Satanás, he aquí todo lo que tienes está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Salió Satanás de delante de Jehová, ¿ok? Por eso se le llama permisiva, pues, y es un buen nombre, porque es permisiva de tal manera que da permiso al otro a que haga lo que quiera, aunque al final Dios está controlando todo. Por ejemplo, hoy mismo una persona que asesina a otra, la que asesina está actuando, es su voluntad permisiva, ¿sí? No es la voluntad decretiva de Dios, es decir, Dios no hace que una persona vaya y mate a otra. Dios no es el autor del pecado. Sin embargo, lo permite, lo usa para cumplir su voluntad decretiva. Era la voluntad decretiva que la otra persona muriera. Y Dios usa la voluntad permisiva de otra persona para que esa persona haga sus deseos, su libre albedrío. Así es como usó a Judas, por ejemplo. Judas decidió vender al Señor. Eso estaba dentro de la voluntad permisiva. Eso estaba dentro del libre albedrío de Judas. Pero Dios aún estaba haciendo su voluntad decretiva, que era que Cristo muriera y por ello recibir salvación. Mire lo que dice Hechos 2:2 en adelante. 2:22, perdón. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos. Es decir, por la voluntad permisiva y el libre albedrío, ustedes lo mataron, lo encarcelaron y lo mataron. Pero también fue el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, ¿ok? Dios controla todo.
es soberano. Hasta el libre albedrío de las personas lo puede usar. Pero esta voluntad permisiva es de mucho cuidado. Nunca puede alguien que es pecador o que falla pensar que peca porque Dios lo está haciendo pecar. No, cada quien es responsable por su pecado. Nunca puede pensar, ya me imagino hoy escuchando esto, la esposa diciéndole al esposo, ¿ves? Con razón, por eso te soy tropiezo siempre. Es que Dios está haciendo, no, ella será tropiezo y ella será castigada por eso, ¿ok? Pero aquí llegamos ya al tercer tipo de voluntad, yo creo que a la más importante o a la que debe de importarnos. Pero antes de continuar, déjame te repito otra vez los números de teléfono. 8375-5051 y 8375-5055. Pero te digo, cuando se nos habla la Biblia de andar en la voluntad de Dios, ¿sí?, de hacer la voluntad de Dios, no se refiere a estas dos, ¿ok? Hay un tercer tipo de voluntad que, pues igual como hacen los teólogos, se trata de bautizarla con algún nombre. Ya vimos la voluntad decretiva, ya vimos la voluntad permisiva. A esta llamémosle la voluntad deseativa de Dios, es decir, que viene de sus deseos. No son decretos, son deseos, ¿ok? Y es como la que leíamos en 1 de Timoteo 2:3 y 2 de Pedro 3:9. Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el gran deseo que Dios tiene en su corazón, que todos sean salvos, y dentro de esos estamos no todos nosotros, todos, ¿sí? Pero después la Biblia nos sigue enseñando más cosas. Para mí, ¿qué aplica para ser salvo? Dice 1 de Tesalonicenses 4, del 3 al 6, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Dios quiere que seamos salvos, ese es el deseo de su corazón. Él sabe que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces dice 1 de Tesalonicenses 4, la voluntad de Dios es vuestra santificación, que aquí entra la voluntad deseativa. El deseo de Dios es que seamos santos. ¿Te das cuenta? El que seamos santos. Y luego combinémoslo con otra voluntad. Ojalá estés tomando nota, hermano. Ojalá y te sea de bendición el programa, porque esa es nuestra intención. La voluntad preceptiva de Dios. Y aquí entramos ya a la que la palabra de Dios habla que tenemos que hacer. ¿Ok? Ya vimos la voluntad permisiva, ya vimos la voluntad decretiva, ya vimos el deseo de Dios, la voluntad deseativa, pero ahora veamos la voluntad preceptiva, que revela los deseos de Dios. Los deseos de Dios es que seamos salvos. El deseo de Dios es que seamos santos. Y la voluntad preceptiva revela esos deseos de Dios. Por ejemplo, Dios desea que el hombre no peque. Dios desea que el hombre no mienta. Dios desea que el hombre no robe. Esa es la voluntad de Dios para el hombre. Y se revela, ¿cómo la conocemos? Mediante la Biblia, mediante la ley, mediante su palabra. Es imposible conocer la voluntad de Dios sin conocer la Biblia, sin conocer la palabra. Y ya estamos llegando a lo importante. ¿Conoces la voluntad de Dios? ¿Conoces? ¿Por qué? Porque tenemos que andar en ella, tenemos que obedecerla. Y tan importante es descubrirla, ¿sí? Porque si no la descubrimos, no podremos andar en ella. Y si no andamos en ella, no llegaremos al cielo, ¿ok? Pero aquí en esta última estamos hablando de deseos de Dios. Ya no son permisos, ya no son decretos. Deseo, ¿ok? Deseos. Por eso si regresas, ¿te acuerdas en el diccionario?
cuando vimos la palabra voluntad. Los que tienen la Strong, es la palabra 2307 del griego, y los significados, ¿te acuerdas? Determinación, decreto, y los otros era querer y desear. Por eso decíamos, desde el diccionario se nos ve que hay varios tipos distintos de voluntad de Dios. Hay decretos de Dios que suceden porque suceden. Hay determinaciones de Dios, pero hay deseos de Dios, ¿sí? Esas no suceden porque suceden, pero es su deseo, es que sucedan, ¿sí? Por ejemplo, su deseo no es que yo enferme, pero sin embargo cuando enfermo es su decreto. Ahora, deseo y decreto, las dos cosas se usan o están dentro del significado de la voluntad, ¿sí? Entonces, su voluntad no es que yo enferme. Sin embargo, cuando enfermo es su voluntad. No sé si comprendes, ¿sí? ¿Por qué entonces lo hace? Porque su voluntad, es decir, otra vez, su deseo mayor es que yo deje el pecado. Y la enfermedad o cualquier prueba nos sirve como un recordatorio de Dios. Su deseo mayor, la voluntad mayor de Dios es que seamos santos, santos, ¿sí? Su deseo no es que tu hijo naciera enfermo, su deseo no es que te quedaras sin trabajo, ¿ok? Y sin embargo nació enfermo o te quedas sin trabajo porque Dios lo decreta, es decir, también es su voluntad, ¿ok? Pero aquí es donde hay que separar, no su voluntad deseo, sino su voluntad decreto, ¿sí comprendes? Su voluntad deseo, deseativa, es la que se nos manda seguir, es la que se nos manda obedecer, la que se revela en la palabra por medio de los mandamientos principalmente. Si leyeras la Biblia buscando esto, la voluntad de Dios, por ejemplo, desde Mateo 5:39, dice que no resistáis al que es malo, antes que a cualquiera que te hiera la mejilla derecha, le pongamos también la otra. Ese es el deseo de Dios, es decir, esa es la voluntad de Dios. Mateo 5:42. Al que te pida, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. No sé si lo veas, en los mandamientos de Dios se nos revela la voluntad de Dios, ¿sí? La voluntad, ahora sí, a la que nos referíamos desde el principio, que no todo el que le dice Señor entrará en el cielo, sino el que hace su voluntad, que quiere decir el que obedece sus mandamientos. ¿Recuerdas el principio del programa? La fe del cristiano hoy es, sí creo en Jesús, no lo obedezco, pero sí creo. No, hermano, no se puede creer sin obedecer, no se puede obedecer sin creer. Van amarraditas, ¿sí? Van amarraditas, ¿ok? Es la voluntad de Dios. Mateo 5:48, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre es perfecto. Ese es su deseo. Cuando hablamos de ese su deseo, estamos hablando, esa es su voluntad. Su voluntad es que yo ore, dice Mateo 6. Y es su deseo que no lo haga hipócritamente. Es su deseo, siguiendo en el Sermón del Monte, en Mateo 5, que nos perdonemos unos a otros. Ese es su deseo. Esa es su voluntad. Dice en Mateo 5:23, si traes tu ofrenda y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda. Reconcíliate con tu hermano. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que nos amemos. Dice en Juan 13:34, un mandamiento nuevo les doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. En esto conocerán todos que son mis discípulos. Ese es su deseo. Esa es su voluntad. Hablar de su deseo es hablar de su voluntad. Hablar de su voluntad de deseos, esa es la que se nos pide, seguir la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios, la que está revelada en sus mandamientos, la voluntad preceptiva de Dios. Efesios 4:28. El que hurtaba no hurte más. Esa es la voluntad de Dios.
sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Esa es la voluntad de Dios. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Esa es la voluntad de Dios. No contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Esa es la voluntad de Dios. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Esa es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios que le conozcamos, que le deseemos, que le amemos. Es su deseo que pasemos tiempo con Él. Es su deseo, es su voluntad que caminemos en santidad. Es su voluntad que confiemos en Él, que no vivamos preocupados por cosas del mundo. Dice en Mateo 6:25, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. Esa es su voluntad, es su deseo que maduremos, es su deseo que nos santifiquemos. Dice en Hebreos 12 que sin santidad nadie verá al Señor. Eso es, no sé si esté claro lo que hablamos hoy. El tema de hoy era distinguir las voluntades de Dios, porque se nos pide seguir su voluntad. ¿Y cuál debemos de seguir? Esta es la que debemos de seguir. Es su deseo que nosotros prediquemos el Evangelio, como nos lo mandó en Mateo 28:19, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Es su deseo. Es su deseo. Es su deseo que dejemos todo. Es su deseo que nos neguemos a nosotros mismos, como dice en Lucas 9:23. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Ese es su deseo. Que tomemos la cruz cada día, que nos neguemos a nosotros mismos. Es su voluntad que nos humillemos. Esa es su voluntad de Dios. Hoy queremos responder la pregunta que a toda persona y a los cristianos también la tenemos en la mente. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Sí? Pero cuando decimos eso, los cristianos nos la pasamos pensando en la voluntad permisiva de Dios. ¿Querrá Dios que sea doctor? ¿Querrá Dios que sea ingeniero? ¿Querrá Dios que me case con María? ¿Querrá Dios que me case con Juanita? Y nos estamos confundiendo de voluntad. Y preguntamos eso como si fuera esa la voluntad más importante. No, por eso se llama voluntad permisiva. Cásate con la que quieras dentro de los límites que Dios pone. ¿Sí? Es decir, cásate con la que quieras, no le estoy diciendo a una mujer, cásese una mujer con una mujer, que al cabo, no, porque Dios tiene límites, Dios tiene mandamientos. No estoy mandando, cásese, si eres cristiano, cásate con quien sea, no tiene que ser en el Señor. Pero dentro de los límites que Dios pone, puede ser Juanita o María, la que te diga tu corazón. ¿Qué estudiaré, doctor o ingeniero? No importa. No es esa la voluntad que debemos de buscar. No es esa la voluntad que determina si vamos al cielo o al infierno. ¿Sí? Y esto es lo que el cristiano está confundiendo. Cree que cuando dice hacer la voluntad de Dios, es eso. La voluntad permisiva. No, la voluntad permisiva por eso es permisiva. Tienes libre albedrío. Ejércelo sin cometer pecado. Ejerce tu libre albedrío. Píntate el pelo de güero, de rubio, o déjate las canas que se te ven maravillosas. Ejerce tu libre albedrío, ¿sí? Sin cometer pecado. Pero la voluntad de Dios, la que habla Mateo 5, la que habla la Biblia. ¿Quién irá al cielo? El que hace la voluntad del Padre. No se refiere a hacer la voluntad del Padre, no se refiere a ¿y con quién me tengo que casar? Es que el Señor es un misterio, allá lo sabe en el cielo. Y si me equivoco y me caso con Raúl en vez de con Ramón,
Son parecidos los nombres, Ra, Ra. Y si me equivoco, pues no iré al cielo porque no estoy haciendo la voluntad de Dios. No, es la voluntad permisiva, ¿sí? Y aun cuando tú creas que te equivocas, Dios tendrá control de la voluntad permisiva. La soberanía de Dios usará. Por eso cualquiera dice, ¿y si me equivoqué en casarme con ella? No, tú puedes haberte equivocado. Dios no. Nadie está casado hoy con alguien que Dios no quiso que se casara. Nadie está hoy estudiando algo que Dios no quiso que estudiara. Nadie está hoy viviendo en un lugar donde Dios no quiso que viviera. Dios ha estado controlando todo, pero lo que Dios quiere orillarnos y llevarnos es a que busquemos su voluntad, pero su voluntad de deseos, su voluntad preceptiva. Es la voluntad de Dios que no amemos las cosas del mundo. Dice primera de Juan 2:15, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Te das cuenta? Y luego mira lo que dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Pero esta voluntad, la preceptiva, sus mandamientos, la deseativa, lo que tiene en su corazón, que tú y yo seamos santos. A veces nos suena feo, pero decir, es que Dios querrá que yo sea doctor o querrá que sea ingeniero. Eso no está, hermano, en la voluntad de Dios. Dios no amanece hoy y dice, chino, hoy hay bien pocos médicos en el IMSS. Tengo que hacer médicos hoy, vamos. No, Dios no. Dios, su voluntad es que sea que tú escojas estudiar medicina, sea que tú escoges estudiar ingeniería, que hagas su voluntad ahí en esa facultad, que prediques el evangelio, que no cometas pecado, que no andes en lujuria, que te comportes como Él manda. Esa es la voluntad importante. ¿Querrá Dios que me cambie de colonia? Porque esta ya se está poniendo fea. Dios le da igual, cámbiate de casa o quédate en ella. Dios lo que quiere no es que obedezcas esa voluntad permisiva. Cámbiate o quédate. Y Dios no quiere que te preocupes tanto por esa voluntad. ¿Cuál será? Oh Señor, oh, dame señal, me quedo, me voy. Quédate o vete. Pero si te quedas o te vas, predica el evangelio a tus vecinos, compórtate como hace un cristiano. Ese es el deseo de Dios, que prediquemos, que tengamos un ministerio, ¿sí? Hebreos 5 dice, debían ser ya maestros, la mies es mucha, los obreros pocos. El deseo de Dios no es de que seas obrero, que seas contador, que trabajes en una fábrica, que trabajes en el IMSS. El deseo de Dios es que donde sea que estés y que Él te ponga por su soberanía, aunque tú creas que pones en práctica tu libre albedrío, a donde vayas, que prediques el evangelio. Esa es la voluntad de Dios. A donde vayas, Él lo que quiere, vas a tener problemas. Él quiere que perdones. A donde vayas, vas a ver gente necesitada. Él quiere que la ayudes. Que conozcas la voluntad de Dios para tu vida. Decía el mismo Jesucristo en Juan 4:34, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Y esa es la comida de todos nosotros. En Juan 6:38 decía, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Hay que distinguirla, hermano. Estamos por irnos en 2 minutos. Si quieres llamarnos, ya estamos por salir. 8375-5051 y terminación 55. Y principalmente quédate con mi celular. No solamente hoy, cualquier día de la semana puedes marcarme. 818-252-8607. La voluntad de Dios, hay que buscarla. ¿Cuál es la voluntad en la mañana? ¿Que yo venda mucho, que tenga muchas carreras porque soy taxista? No, la voluntad de Dios es que si eres taxista,
es que prediques el evangelio a las personas que se suban ahí. ¿En qué piensas en el día, hermano? Esa es la voluntad deseativa, esos son sus deseos. ¿Cuáles son los tuyos? Nuestro problema es eso, que sus deseos no son nuestros deseos. Hoy nosotros tenemos deseos del mundo. Tristemente hoy yo he escuchado predicadores decirle a los jóvenes, lo que tienes en tu corazón, lo que quieres estudiar, Dios lo puso ahí. No es cierto. Esos son tus deseos. Tener éxito, tener una carrera, tener dinero, una casa, un coche. Esos son nuestros deseos. No son los deseos de Dios. ¿Sí? Nosotros tenemos que buscar, el cristiano tiene que buscar los deseos de Dios. Porque el mundo pasa y sus deseos, ¿ok? Pero el que hace los deseos de Dios, es decir, la voluntad de Dios, es el que permanece para siempre. Hay que buscar la voluntad de Dios, hay que buscar los deseos de Dios. Y hay que pedírselo, eso sí. Esta es la confianza que tenemos en Él. Dice primera de Juan 5:14, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Su voluntad no es que seamos ricos, su voluntad no es que seamos sanos, su voluntad es la que hay que buscar en la Biblia. Se revela en sus mandamientos y hay que hacerla, hay que obedecerla. En la Biblia se conoce la voluntad de Dios, ¿sí? Los deseos de Dios. Deja de buscar la voluntad no revelada. ¿Con quién me casaré? ¿En dónde viviré en Dios 10 años? Dímelo, Dios. Esa si no la reveló es porque no es relevante. Busquemos la voluntad deseativa, ¿sí? Preceptiva, por medio de los mandamientos de Dios, y pongámosla por obra. Ojalá te haya sido de bendición. Nos escuchamos el próximo jueves, si el Señor lo permite.